Sería indigno, casi que muy poco humanitario, no reconocer una catástrofe social hoy en el Catatumbo. Señalar que existen 20.000 desplazamientos de ciudadanos colombianos, 80 muertes, que más de 40.000 niños no han ingresado a la educación, a su actividad escolar. Claramente hay un problema social. Es un problema social que es, entre otras, el resultado del fracaso de la paz total. Es decir, ni el ELN ni las disidencias de las FARC han demostrado voluntad alguna de paz. De la misma manera, es una demostración de que con fragmentación, con desorden institucional, con falta de torre de control para gestionar ese proceso de paz total, con los problemas, entre otras, además de no cumplir principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, con las dificultades que se han tenido para fortalecer la fuerza pública, pues es imposible construir un proceso de paz. Y el resultado de ese fracaso es esto, lo que está sucediendo en el Catatumbo, que seguramente se puede replicar en otros territorios del país. Diciendo esto, a continuación lo que viene es que el gobierno nacional anuncia, a través de un trino, que va a decretar dos estados de excepcionalidad, el de conmoción interior y el de emergencia económica. Lo primero que hay que decir es que demuestra mucha falta de rigor técnico, pero también un poco de desidia, la misma que seguramente ha orientado la orientación de ese proceso de paz total, que hasta la fecha, casi que 2 días después de que se anuncia esa declaratoria, no conozcamos absolutamente nada ni de los decretos madre para decretar esos estados de excepcionalidad, ni de ninguno de los decretos que se deriva del decreto madre. Entonces estamos en el aire, no podemos evaluar si realmente existe o no una emergencia económica y cuáles son los instrumentos que se van a adoptar. Habiendo dicho esto, lo que es absolutamente claro, y particularmente en el caso de la emergencia económica, es que declarar una emergencia económica supone un hecho excepcional y sobreviniente. Hay dudas sobre si es un hecho sobreviniente algo que se había anunciado por parte de la Defensoría del Pueblo, pero supongamos que hay un proceso evidente de aceleración de la problemática y en dicho caso, pues seguramente habría lugar a una emergencia económica. Obvio, circunscrita solamente al área del Catatumbo. Pero diciendo eso, lo que está también claro es que las medidas a implementar de ninguna manera, insisto, de ninguna manera pueden tener relación alguna con otros territorios distintos al Catatumbo. Y por lo tanto, seguramente es válido algunas políticas que permitan orientar subsidios, generar incentivos, crear fondos de emergencia, todo esto circunscrito al territorio del Catatumbo. No es posible, y sería error de bulto para declararlo inexequible, que parte o la totalidad de la ley de financiamiento, que incluye relajación de la regla fiscal o impuestos de carácter nacional, terminen acomodados en el marco de esa emergencia económica. Eso sería inaceptable, pero además inexequible. Y creo que el gobierno tiene que recoger la lección aprendida, mal aprendida, de lo que fue la declaratoria de emergencia económica en el departamento de La Guajira. Una declaratoria en donde más del 90% de los decretos se cayeron por inexequibles. ¿Por qué? Porque claramente no había una realidad evidente de emergencia económica y porque también evidentemente las medidas no tenían ninguna relación con esa declaratoria de emergencia económica. Así las cosas, creo que esperaremos a los decretos correspondientes, pero ojalá sea pronto, porque si genuinamente esta fue o es una emergencia económica, pues realmente los decretos se necesitan y es inaceptable que a la fecha no tengamos esa información.